En Recap Blue, ¿cómo entender? ¿Cómo entender, Valentina? Primero, por supuesto, los resultados de la consulta interna del Pacto Histórico de ayer. Hay varias cosas por analizar en Senado, en Cámara, por supuesto también en la candidatura presidencial, pero una vez recibe los resultados del presidente Gustavo Petro, pone el siguiente trino anoche. Es importante que ahora se articule el Frente Amplio. Les propongo llamarlo el Frente Humano, con candidatos presidenciales del Partido Verde, la Nueva U y el liberalismo de Gaitán y López Pumarejo. Ese sería mi partido predilecto, es lo que decía el presidente. Exactamente, comenzar entonces una vez más a hablar de ese frente que él siempre ha insistido, de diferentes sectores y sobre todo buscando más apoyos, así como lo hizo en su anterior campaña, apoyos que salieran incluso de la izquierda más cercana de él para tener precisamente los votos necesarios. Pues los distintos actores convocados por el presidente Petro para conformar este Frente Amplio, Frente Humano, como le llama el mandatario, pues no se han pronunciado, la verdad, solo lo ha hecho hasta el momento el liberalismo, que le dijo no a la idea del presidente Petro. Miguel Cardosa. El presidente Gustavo Petro celebró los resultados de la consulta del Pacto Histórico, los cuales claramente no se pueden subestimar. Fueron 2.800.000 votos, pero también entiende que eso no le alcanza para que continúe otro presidente de izquierda en el 2026, como lo quiere y dice reiteradamente el mandatario. Por eso, desde el domingo, mientras se conocían las cifras, ya él daba directriz del paso a continuar. Ignorando los reclamos por aparente participación en política, Petro trinó lo siguiente: es importante que ahora se articule el Frente Amplio. Les propongo llamarlo el Frente Humano, con candidatos presidenciales del Partido Verde, la Nueva U y el liberalismo de Gaitán y López Pumarejo. Este sería mi partido predilecto. Pero ese mensaje lo reforzó con otro similar, conectándolo con la decisión de Estados Unidos de incluirlo en la lista Clinton. Llamaré a las fuerzas del centro que no cayeron en el cipallismo arrodillado para hablar como amigos. Sobre este tema intentamos tener respuesta de los involucrados, pero hay hermetismo total. Sergio Fajardo no se pronunciará por el momento. Tampoco lo ha hecho la Alianza Verde. Desde el liberalismo sí le cerraron la puerta a Petro. El encargado de hacer el anuncio fue el senador Mauricio Gómez Amín, quien dejó claro que no integrarán el Frente Amplio. Armando Benedetti le restó importancia a ese pronunciamiento. Es una opinión del presidente Gaviria, que es la que menos importa, la que importa a los parlamentarios. Roy Barreras, quien también hizo un llamado similar al de Petro al liberalismo, también le respondió al senador Gómez Amín. Las ideas liberales hacen parte del tejido nacional y van mucho más allá del oficialismo, pero bienvenido también el oficialismo liberal. Tendrán todas las garantías. Pero más allá de lo que digan liberales, Benedetti o Roy Barreras, claramente Petro está buscando a sectores de centroizquierda. La duda está en quiénes aceptarán la propuesta. ¿Quiénes aceptarán la propuesta, Miguel? A esta hora de la noche, 8:21, nos acompaña Mauricio Gómez Amín, quien es senador y precandidato presidencial justamente por el Partido Liberal. Senador, buenas noches. A ti, a la mesa de trabajo y a los oyentes que nos escuchan a esta hora. Ustedes le dicen no, son, como lo escuchábamos de momento, el único sector de los que llamó anoche el presidente Gustavo Petro a este Frente Amplio en decirle no a la propuesta del mandatario. ¿Por qué le dicen no? Mire, pero primero le contesto a Benedetti, si me lo permite. Adelante. Sería bueno que revisara el Twitter o el X de Miguel Ángel Pinto hace una hora, cuando le responde a Roy Barreras que Santander no estaría de acuerdo con la dictadura de Nicolás Maduro, pero también que revise la votación de Lidio García en la consulta popular, y quiero también que revise cómo ha votado el senador Juan Pablo Gallo y la senadora Karina Espinosa. Es que no es Mauricio Gómez, son varios parlamentarios en Cámara y Senado que cada vez se dan cuenta de lo que ha sido el gobierno de Petro estos 3 años, el poco legado que deja, y por supuesto solamente nos deja discursos vacíos, una polarización enorme y pocos resultados. Entonces, ahora sí te digo que esta mañana tuvimos una reunión muy larga con el presidente Gaviria analizando los resultados de la consulta del Pacto Histórico ayer, y tomamos la decisión de rechazar de tajo, con contundencia y unánimemente, la invitación que nos hace el presidente Petro y Roy Barreras, porque además entendemos que ese Frente Amplio lo que busca es perpetuar un gobierno que ha destruido nuestro sistema de salud, que ha destruido la política de vivienda
del país, que ha destruido, por ejemplo, lo que es el ICETEX, que es el banco de los estudiantes, que ha destruido lo más importante y preciado de una democracia, la seguridad. Entonces, ¿para qué perpetuarse? ¿Para qué insistir en gobernar si no hacen nada para que la gente pueda vivir mejor? Senador, el presidente Petro y en realidad la semana pasada su ministro de Justicia, hoy exministro de Justicia Eduardo Montalegre, propuso él desde China una Asamblea Nacional Constituyente, mostró todo el articulado que se le presentaría al Congreso. Esta es una de esas banderas rojas del liberalismo para decir no nos sumamos a este Frente Amplio. También lo dijimos hoy en el comunicado que dirigí yo por instrucción de la dirección del partido. Esa Asamblea Nacional Constituyente no es una opción para el liberalismo en el 26. Esa Asamblea Nacional Constituyente lo que busca es más inestabilidad política para nuestro país y al contrario nosotros queremos blindar la Constitución del 91, asegurar que Colombia sea un país con libertad de prensa. No se nos olvide que el presidente ataca permanentemente a los medios de comunicación y asegurar el fortalecimiento de nuestras cortes. El presidente no ha hecho sino discutir, pelear, insultar a las cortes, a todas, a la Suprema, al Consejo de Estado cuando no está de acuerdo con algo y a la Corte Constitucional cuando no está de acuerdo con algo. Mire el hostigamiento del ministro Benedetti al presidente de la Corte Constitucional y mire lo que ha pasado con los consejos de ministros que el Consejo de Estado no autorizó a transmitir. El presidente se ha pasado por la faja. Entonces, mire, nos separa muchas cosas de Petro, de su gobierno, y no es un tema de Petro o no Petro. Aquí se trata de las cifras del gobierno de Petro que no son buenas. La semana pasada, Lucas, hacíamos un debate sobre el ICETEX. No sé si tienes claro que el gobierno de Petro, que supuestamente es el gobierno del cambio, le quitó 3 billones de pesos al ICETEX desfinanciándolo. El mismo director lo aceptó. Entonces eso le quitó la posibilidad a 50.000 estudiantes de acceder a pregrado y por supuesto le quitó la posibilidad de aliviar las cuotas de los estudiantes que ya tienen su crédito con el ICETEX, están pagando casi el 45% más. Pero le voy a decir algo más, lo más grave, el presidente Petro, con su falta de autoridad, le ha entregado el 73% de los municipios al Clan del Golfo, al ELN y a la FARC. ¿Qué es lo que quieren? ¿Para qué quieren seguir si es que el presidente Petro no gobierna? El presidente Petro ha cambiado 63 ministros en 3 años. Dígame qué política pública se mantiene así. Entonces, para Petro, para Benedetti, para Roy, el liberalismo quiere cambio, pero no un cambio como el de Petro, sino un cambio en positivo para los colombianos, que ya no les alcanza la plata y están cansados de más y más tributarias. Senador, este Frente Amplio, Frente Humano, como lo llama el presidente Gustavo Petro en su trino, en la práctica es una coalición, un Frente Amplio de las fuerzas de izquierda, por supuesto, y el presidente Gustavo Petro ha llamado también a las fuerzas de centro, principalmente, seguramente, centro-izquierda. Si el liberalismo no participa en este Frente Amplio, como ya lo han anunciado ustedes, ¿dónde queda en la práctica el liberalismo frente a otras consultas o para las elecciones del próximo año? Mire que por encima de la izquierda y de la derecha y del centro está el país. Y aquí lo que está en juego es la democracia, las instituciones de nuestro país, los medios de comunicación. Aquí no es un tema de izquierda o de derecha. Es un tema de que este gobierno no va bien y el liberalismo no se siente cómodo ahí para el 26 y no se siente cómodo con los cómplices de Petro. Pero le voy a decir algo más. Ojo con Juan Manuel Santos, que hay que decirlo con claridad. ¿Dónde está Juan Manuel Santos en esta coyuntura? ¿Será que está acercándose nuevamente a través de Roy Barreras a una candidatura de Iván Cepeda? Ojo con eso. No dejemos que el presidente Santos reencauche a estos señores exministros que hoy desconocen a Petro, pero fueron parte de su gobierno y gobernaron con él y son parte del problema que tiene Colombia hoy.
Y a propósito, senador, de esa reunión y esas, digamos, posibles alianzas, usted nos cuenta que fue una reunión larga, de bastante, digamos, conversación. ¿Hay alguna preocupación porque haya algún liberal que, digamos, empiece a ceder y a sumarse a esos apoyos a esa posible alianza? Se lo digo porque a veces, por ejemplo, en la Cámara de Representantes, el gobierno ha logrado ciertos apoyos liberales e incluso diferentes a la posición que tome el partido. ¿Ustedes lograron, digamos, aclarar y asegurar que en este caso no habrá apoyos de liberales para ese frente que está convocando el presidente Gustavo Petro, o hay todavía algunos nombres por los que toca seguir conversando sobre esta posición general del partido? Mire, tiene razón, yo no puedo negar que algunos miembros de mi partido han conectado con el gobierno de Petro, pero mi labor, mi tarea es hablar uno a uno con ellos y convencerlos con pedagogía, con cifras, de que esto no va bien. Créeme que ya lo he venido haciendo, me ha ido bien. No te puedo decir nombres, pero hemos avanzado en la Cámara, hemos avanzado con representantes a la Cámara que de alguna manera entienden que hay que cambiar de rumbo, que pues ellos en algún momento han acompañado al gobierno en algunos temas, pero entienden que el país no puede seguir como está en este momento. Colombia aguanta 4 años de un pésimo gobierno como el de Gustavo Petro, pero no aguanta 8. Pero le voy a decir, no nos vayamos lejos solamente con vivienda, salud, educación y seguridad. Mire el pésimo manejo de las relaciones internacionales en los que nos tiene hoy. Mire cómo el presidente Petro a través de X ha manejado la relación con nuestro principal socio militar y comercial. ¿Qué es lo que está en juego ahí? No la pelea de Petro con Trump. Ahí lo que están en juego son millones de empleos de los floricultores, de los exportadores de cacao, de aguacate, de café. Y al presidente Petro no le importa esa madre cabeza de hogar o ese joven que puede perder su empleo simplemente por una pelea y por un capricho de él. Pero no es menor, es que por favor, acaban de meter en la lista Clinton al presidente de la República. Mire lo que significa eso para la historia política de nuestro país. Eso no nos había pasado. Entonces, ¿qué más hay que decirle a los colombianos? ¿Y qué más razones tenemos que esbozarle a los colombianos para que quede muy claro que esto no puede seguir así? Ahora, yo reconozco que ayer el Pacto Histórico tuvo una consulta positiva, que sacaron una votación importante, pero fue una votación que refleja lo que ellos tienen en las encuestas hoy. Yo quiero ver la primera vuelta, quiero ver las consultas. Usted se dará cuenta que tienen un techo y se dará cuenta que para el candidato ya oficial del pacto, Iván Cepeda, sí es coherente con su vida y con lo que ha hecho y con lo que ha dicho. Será muy difícil recibir, por ejemplo, a Daniel Quintero en sus filas, después de todo lo que ha dicho Bolívar y Carolina Corcho y María José Pizarro. A ver, que muestren coherencia. Y por supuesto, Colombia será el árbitro de esta partida el próximo año. Y nosotros, desde el partido, seguiremos trabajando por la unidad, buscando un rumbo mejor para nuestro país y buscando un puerto seguro para que Colombia aterrice el 7 de agosto del 26. Sí, senador, ya vamos a hablar justamente de lo que viene entonces. Usted nos decía que efectivamente la consulta de ayer dejó una fotografía muy importante de cómo está el tema político en el país actualmente, pero me decía que no me puede mencionar nombres. Pero ¿cuántos, digamos, por ejemplo, representantes o compañeros suyos del partido todavía tiene usted ahí en la lista pendiente de conversar y de convencer precisamente para evitar que se vayan a escuchar incluso las propuestas del gobierno u otros sectores políticos? ¿Cuántos todavía le hacen falta a usted por conversar en esta vocería que ha tomado frente a la propuesta del presidente Gustavo Petro? Mire, varios, y le voy a decir algo. Lo más fácil para mí, como senador y precandidato, hubiera sido renunciar al liberalismo, irme a otro partido más cómodo. Propuestas he tenido muchas, pero yo no estoy acostumbrado en la vida a hacerlo más fácil. Lo más difícil era quedarme, frentear el partido, hablar con los representantes y con los senadores, convencer a las bases del partido que no podemos estar del lado equivocado de la historia. Me quedé dando la pelea, dando la batalla y haciendo país. Porque precisamente mi tarea como precandidato presidencial es blindar el partido del petrismo, de estas propuestas de Petro y de Roy, que solamente quieren enredar a los colombianos, porque solamente saben hacer eso, enredar, engañar. Y por supuesto, a mí no me engañan ni me meten los dedos en la boca nadie. Yo estoy convencido de lo que está pasando en el país, he recorrido el país,
estos meses. Mire, estuve en Cali después del bombazo frente a la Armada, frente al Ejército, frente a la Fuerza Pública, y usted no sabe lo que la gente me decía ese día. Es que ese día el ataque fue contra la Fuerza Pública de nuestro país, pero también fue contra los comerciantes, que habían ahorrado toda su vida para montar un negocio de lámparas y perdieron todo en 5 minutos, porque precisamente el presidente Petro no ha logrado garantizar la seguridad en el Valle del Cauca. Pero vaya al Amazonas hoy y pregunten si el presidente Petro conectó al Amazonas con el país. No lo ha hecho. Pero vayan a Santa Marta y pregunten después de 3 años si todavía tienen acueducto y alcantarillado. Pero vayan a Quibdó, vayan a Chocó y pregúntenle a la gente si está contenta. Sí. Es que esto no es con discursos, esto es con hechos. Y le voy a decir algo más. Mire, pregúntenle a los alcaldes de las ciudades capitales, y le voy a dar nombres, a Galán, a Char, a Eder, a Fico, al de Bucaramanga, si han logrado estos 3 años hablar con el presidente de la República, si han logrado trabajar en equipo con el presidente de la República. Pregúntele a Dumec Turbay cuántos meses como alcalde de Cartagena lleva pidiéndole cita a Petro para que lo reciba. Lleva más de 20 meses. Ese diálogo regional tiene que volver a trabajar, alcaldes, gobernadores, gobierno nacional, en equipo por el país y por las regiones. ¿Y sabe cuánta plata dejó Petro en el 24 en fiducias que no se la gastaron? 75 billones de pesos. ¿Y sabe cuánta plata va a agosto de este año guardada en fiducias porque no saben ejecutar? 80 billones de pesos. Pero sí piden una tributaria que va a ser radicada en 15 días para seguir tocándole el bolsillo a la gente en el país. Sí, senador, finalmente a ustedes les dejó alguna preocupación, a ustedes como partido del expresidente Gaviria, les dejó alguna preocupación los resultados de la consulta ayer de cara a las presidenciales y también al Congreso. ¿Alguna preocupación o llamado de atención a ustedes como Partido Liberal? La única preocupación que tenemos es que no logremos encontrar la unidad de aquí a la consulta de marzo. Por eso mi llamado es a los sectores independientes, a Juan Daniel Oviedo, a David Luna, a Mauricio Cárdenas, sí, para que no piensen en una unidad de 3, para que piensen en una unidad de todos. Eso le quería preguntar para precisar, senador, sí. ¿Esa unidad es entre ustedes o otros, digamos, candidatos y otras voces que han iniciado una carrera más independiente? ¿Ustedes a quién más les gustaría recibir también, digamos, para apoyarse de cara a estos meses que quedan? Pero le voy a dar varios nombres con los que estamos conversando en este momento. Enrique Peñalosa, Marta Lucía Ramírez, Daniel Palacio, Felipe Córdoba, incluso Vicky Dávila. Estamos conversando como ciudadanos preocupados por el país, pero incluso le hemos hecho un llamado a Centro Democrático, a Cambio Radical, al partido de la U, a los cristianos. Pero mire, por encima de los partidos, de los intereses y por encima de los egos debe estar Colombia. Aquí no importa quién sea, aquí al final, en todo este proceso, quien debe elegir, quien debe tomar la decisión a través de la democracia participativa es el ciudadano de a pie, con quien se siente cómodo, y al final todos tener la grandeza política de rodear a esa persona y llevarlo a la presidencia de Colombia, de la mano del voto de opinión, que es el que va a decidir estos próximos meses quién llega el 7 de agosto al primer cargo de los colombianos. Le voy a decir, hoy lo decía Roy, ellos necesitan 10 millones de votos y para eso necesitan una convergencia y una unidad. Y nosotros, por supuesto, hoy como partido marcamos una distancia y estoy seguro que en los próximos días otros partidos, otros sectores de la sociedad, otros independientes marcarán esa distancia y comenzaremos a hablar de una coalición que le presente a los colombianos una hoja de ruta, una plataforma que comience a convencerlos de que este es un mejor lado y que por aquí las cosas van a salir mejor. Pues senador, vamos a ver entonces cómo se decanta todo esto. Ya estamos cada vez más cerca de las elecciones. Tenemos una lista enorme de precandidatos que yo creo que nunca habíamos tenido y bueno, ya es momento de que lleguen las alianzas, de que algunos se bajen, se sumen, por algún lado se empezará esto a decantar, así que vamos a ver cómo termina todo esto. Muchas gracias por acompañarnos en Recap Blue. Un abrazo para todos y mil gracias por la invitación.